Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio de parte del Señor el poder estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Le agradecemos al Señor por el privilegio, a nuestro pastor y padre espiritual Nelson Dávila, y le agradezco porque me permite a través de este medio entrar a sus hogares y poder compartir la palabra del Señor. Quisiera que usted me acompañara ahí a orar y le pidamos al Señor que Él se mueva y que Él sea propicio a cada necesidad, y dispongamos nuestro corazón para que Él nos hable y que Él nos instruya. Amén. Acompáñeme ahí a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio hermoso de poder, Padre Santo, llegar a estar en este lugar, Padre bendito, y compartir tu palabra, Señor. Nos despojamos de toda carga, de todo peso, de toda aflicción, de toda angustia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, amado Dios, que tú bendigas, Padre Santo, este mensaje, Señor, que tú nos des, Padre amado, palabra, Señor, y que podamos ser edificados, bendecidos, transformados, que venga la respuesta de parte tuya a través del mensaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quisiera que usted me acompañara ahí en su Biblia a leer el pasaje en 1 Corintios 11:3. Aquí se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este es un pasaje que el apóstol Pablo escribe ahí a los Corintios, y él ahí establece un orden. Ese orden, si lo leemos en el orden en el que está aquí de la palabra, dice que la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, nosotros como hijos del Señor estamos siendo instruidos a la luz de la palabra, y la palabra que se nos es enseñada es la que nosotros recibimos y trasladamos en el hogar. Entonces, acá el orden es Cristo, la cabeza de nosotros los varones, los hombres, y la cabeza de los varones en el Señor, la cabeza de la mujer somos nosotros los varones, estando en el Señor. Entonces, esa es una instrucción que el Señor deja para nosotros en el hogar, y sobre eso le quiero hablar, sobre las instrucciones de Dios y cómo las podemos aplicar en el hogar. Aquí vamos a ver algunas de esas instrucciones que nos van a bendecir, van a edificarnos, van a transformar nuestra vida. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 4, dice la palabra del Señor: y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Acá el Señor, aquí en este pasaje, nos muestra de que nosotros con nuestro cónyuge llegaremos a ser una sola carne. Y desde el principio en el capítulo en Génesis, en el capítulo 2, el Señor ahí lo dice también, de que son varón y hembra los crió el Señor, y es una sola carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sola carne, estamos hablando de un solo cuerpo. Y en el matrimonio nosotros vivimos la sobrenaturalidad de Dios, que se compara de una forma sobrenatural, que usted vive en su hogar, y en el hogar la única persona que no es consanguínea suya y mío es mi esposa. Pero el matrimonio es algo extraordinario en el Señor. Y a nosotros los varones nos dan una instrucción acá, que nosotros vamos a dejar la casa de nuestro padre y de nuestra madre,
¿Para qué? Para que podamos edificar en el Señor nuestro hogar, que podamos bendecir nuestro hogar a través de esa instrucción. Y entonces dice el Señor acá de que debemos de dejar. Y en Primera de Pedro hay un pasaje de la palabra que dice que nosotros debemos de renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Y eso nos lo dice como hijos. Entonces, esa vana manera de vivir pueden ser las costumbres, las celebraciones, formas de expresarnos, formas de actuar. En el matrimonio, el Señor nos permite edificar a la luz de la palabra y que la esposa y el varón y la esposa puedan ellos empezar a edificar en el Señor, dejando todo aquello que en el Señor no es grato, que pudimos haber traído como costumbre y tradición de nuestra casa paterna. Entonces, lo sobrenatural acá es de que seremos una sola carne, y cuando usted y yo hablamos de una sola carne, hablamos de un solo cuerpo. Y yo le voy a poner ahí un ejemplo. Cuando a usted le duele algo, un miembro del cuerpo, usted se ocupa de ver de que ese miembro del cuerpo puede ser un dedo. Por ejemplo, usted se masticó el dedo con una puerta, la mano se resiente y usted tiene los cuidados debidos para que usted pueda de alguna manera recuperarse de ese mayugón o de ese golpe que se pudo haber dado en el dedo. Entonces, el trato en el hogar entre cónyuges debe ser cuidadoso. Tenemos que cuidar de no lastimar con la forma en la que hablamos o exponemos lo que queremos hacer en el hogar. Los varones, por ejemplo, tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, con el amor que el Señor nos ha permitido recibir, poder edificar en el hogar y tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Y usted, amada hermana, las hermanitas como vaso más frágil van a ser atentas con el varón en la casa. Entonces, ahí los dos están teniendo ese cuidado debido el uno del otro y no hay palabras o acciones o actitudes que puedan lastimarse entre sí, y al final de cuentas nos estamos haciendo un daño nosotros mismos, porque somos una sola carne, dice aquí la palabra del Señor. Amén. Entonces, el Señor aquí nos manda a nosotros a edificar como uno. Amén. Acompáñeme ahí en su Biblia a leer el capítulo 12, verso 1 de Génesis, siempre hablando de lo que debemos de hacer, de esa instrucción que el Señor deja. Dice: y el Señor dijo a Abraham, aquí es Abraham, no tiene H todavía: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Verso 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Aquí hay varias instrucciones, si usted lo ve de alguna manera. La primera era que se fuera él de su tierra, de entre sus parientes. Y usted recuerda en los versos siguientes, Lot va con Abraham aquí sin H. Entonces el Señor le dice que salga, y ahí hasta Basara, en ese momento Sarai. Y ella con Abraham escucharon la palabra del Señor como matrimonio. Abraham recibe la instrucción y sale con Sarai. En ese momento ellos obedecen. Si usted lo quiere ver de alguna manera, en el libro, en Hebreos habla de Abraham que creyó, y eso pues como uno de los héroes de la fe. En este momento acá Abraham va a salir él de su tierra. Pensemos en que habían algunas comodidades que ya tenían ellos ahí en ese lugar, pero el Señor le dice que va a ser de él una nación grande, que lo va a bendecir y su nombre va a ser engrandecido y que será bendición. El Señor a nosotros en el pasaje de Mateo vimos que tenemos que dejar la casa de nuestro padre y de nuestra madre. Y la palabra en el libro de Gálatas dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe.
Entonces, esa palabra es para usted y para mí, amado hermano, de que debemos de dejar la casa de nuestro padre y nuestra madre. Y aquí a Abraham le dicen que salga. La instrucción él la cumple, pero aquí establece, el Señor le dice que se vaya de entre sus parientes y él se lleva a Lot, que no es el tema ahorita, pero usted sabe que después tuvieron que tomar caminos distintos, porque el Señor había bendecido a Lot y a Abraham también. Y acá lo que usted empieza a notar, amado hermano, es de que hay una promesa de parte del Señor. Y la promesa era de que sería bendición. Y la palabra del Señor habla de usted y de mí, que nosotros seremos felices todos los días de nuestra vida, dice Jeremías 15, verso 11. En Jeremías 29 dice el Señor que Él tiene planes de bienestar para nosotros sus hijos y no de calamidad. Entonces nosotros debemos de tomar esas promesas que la palabra del Señor tiene para nosotros en nuestro hogar y apropiarnos de ellas y creerle al Señor. Y acá en la instrucción es dejar la tierra. Él se convierte en un peregrino y extranjero. Usted y yo estamos preparándonos como iglesia para el encuentro con el amado. Y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, dejar la tierra es dejar aquello que nos ata a la tierra, aquello que no nos permite ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Las costumbres pueden ser el trato que tenemos entre cónyuges, nuestra forma de pensar. En todos estos pensamientos que nos llegan a veces pueden limitar a que nosotros creamos las promesas que el Señor tiene para nosotros. En este tiempo yo te vengo a decir, amado hermano, que el Señor te quiere bendecir y que nosotros debemos de atender la palabra y dejar que nos limpie. Debemos de dejar que todo aquello que el Señor nos ha indicado que nos limita a recibir la bendición del Señor, puede ser la incredulidad, que el Señor la arranque de nuestro corazón. Este es el tiempo donde la unción del profeta Jeremías viene para desarraigar toda planta que el Padre no plantó, y la unción de Elías vino para que haya reconciliación en los hogares, para ministrar reconciliación entre matrimonios, entre hijos, y debemos de estar atentos y recibirla en nuestros hogares. Vamos a avanzar. Veamos acá el trato en el hogar. ¿Cómo es el trato en el hogar? Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 25:2: y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Aquí habla del nombre, habla de Nabal y de Abigail. Vea las características que continúan. Y la mujer era muy inteligente, dice, y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calaibita. Acá está hablando de un hombre que tenía en lo económico recursos, que era un hombre, acá lo dice, que era un hombre rico, muy rico, dice aquí. Pero no por las riquezas que él tenía un buen trato con su esposa Abigail. Y vea lo que dice de Abigail, que era una mujer inteligente y era una mujer hermosa, de hermosa apariencia. O sea, era una mujer inteligente y hermosa, dice la palabra del Señor. Pero Nabal dice que era un hombre áspero en su trato. Entonces, acá la palabra del Señor nos muestra de que este hombre era un hombre acomodado, pero que no tenía un buen trato hacia la esposa. Las condiciones en el hogar en este tiempo pueden ser condiciones en donde posiblemente el Señor te haya bendecido y gloria a Dios por eso. Y tal vez en otros casos puede haber alguna limitación o los ingresos estén reducidos. Pero lo que tenemos
no es lo que debe hacernos feliz. Lo que recibimos económicamente o tengamos no es lo que va a marcar si eres o no feliz. Nabal aquí era un hombre áspero y tenía. Entonces, amado hermano, tú tienes que ser feliz porque sabes y conoces que eres un hijo de Dios que está siendo formado. Y con lo que tienes que ser agradecido. Tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos ha permitido tener y disfrutarlo todos los días. Si Nabal acá, más adelante David envía a pedirle ayuda, porque David en su momento lo ayudó también, y Nabal le dijo que no lo iba a ayudar. Entonces, en ese momento no tuvo esa reciprocidad con David de poder atender, hacerle un bien a David. Y usted conoce de que Abigail toma una ofrenda para el rey y se la presenta, y ella actúa de una forma sabia a favor del hogar. Acá habla de Nabal y Abigail, pero también pueden haber en el hogar casos donde el esposo tiene un buen trato hacia la esposa y la esposa no atiende no lo atiende a él. Amado hermano, tenemos que tomar esa palabra que dice que somos uno, y como somos uno vamos a cuidar del cónyuge como que fuéramos nosotros mismos, y el trato va a ser como la palabra del Señor nos muestra. Aquí Nabal era áspero, pueden haber Nabalas. Entonces debemos de agradecerle al Señor lo que tenemos. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Debemos de darle gloria a Dios por lo que tenemos, por el sustento que llega al hogar. La palabra del Señor dice en el Salmo 128, cuando habla del hogar, ahí dice: bienaventurado el varón que come del fruto de su trabajo, dice. Cuando se sienta a la mesa, dice que está la esposa, que es una vid que ministra gozo. Y los hijos, dice que son olivos, que son ese aceite, y debemos de disfrutar esa bendición que tenemos en el hogar. Lo que Dios te permita tener, amado hermano, disfrútalo. Y lo que Dios tiene preparado para ti va a depender de lo que tú permitas que Él trabaje en tu corazón. Los agradecidos siempre tienen puertas abiertas. Pidámosle al Señor ser un agradecido con lo que Él nos permite recibir, darle gracias en todo tiempo por todo lo que recibimos, y que el trato en el hogar sea un trato en donde podamos atender lo que nuestro cónyuge nos dice o nuestros hijos nos dicen. Debemos de edificar con amor, debemos de edificar de una forma en la que nosotros podamos ver reflejado el amor del Señor en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestra esposa, que ellos puedan ver cómo la gloria de Dios está haciendo un trabajo en nosotros, y que ellos anhelen y conforme pase el tiempo ellos vean ese testimonio de nosotros como padres, de que estamos buscando el rostro del Señor. Amén. Vamos a continuar acá. Vea otro ejemplo. Acompáñenme ahí en su Biblia a leer el capítulo 2, verso 9 del libro de Job. Dice la palabra del Señor: su mujer le dijo: ¿todavía vas a mantenerte firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero él le respondió: hablas como una mujer insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Este pasaje de la palabra del Señor, usted puede ver ahí en el capítulo 2, verso 1, como dice en algunas versiones que todos llegan ahí a entregar al trono del Señor, y dentro de ellos está el enemigo. En una versión dice el enemigo, en otras versiones dice Satanás, que el Señor lo reprenda. Y ve y le dice, en esta versión le dice: ¿has visto el servicio de mi siervo Job?, le dice el Señor al enemigo. Él conoce el caminar de los hijos de Dios.
Él conoce tu caminar, amado hermano. Debemos de estar firmes, confiando en el Señor, creyendo en el Señor, porque en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo final en donde el Señor nos ha permitido ver tiempos que son escatológicos, que marcan la venida del Señor. La mujer aquí, la esposa de Job, le dice que pierda su integridad, que maldiga a Dios y muera, le dice, porque fue tocado en su cuerpo físico. La palabra del Señor muestra ahí que Job tenía llagas en la piel y tomaba un tiesto o un ladrillo para rascarse. La enfermedad había llegado a la vida de Job y Job se mantuvo firme ahí. Y la palabra del Señor nos muestra, ahí el enemigo le dice piel por piel. Él sabía que tocando el cuerpo de Job podía, de alguna manera, el enemigo consideró que podía mover la fe de Job. Que nada ni nadie te mueva, amado hermano. Es un tiempo final, es un tiempo hermoso que el que nos ha tocado que vivir, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Y mientras el Señor nos permite partir de esta tierra, edifiquemos en el hogar con amor. Si la situación, de repente hubo alguna situación de enfermedad en tu hogar, el Señor tiene poder para poder sanarte. En este tiempo nos habilitaron como un ejército en el pueblo del Señor para que oremos por los enfermos y estos reciban sanidad. La palabra dice en el capítulo 16 del libro de Marcos que habrán señales que nos van a seguir a nosotros como hijos de Dios. Y una de ellas es que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y yo en el nombre de Jesús creo que si el Señor, estás escuchando esta palabra, Dios tiene planes de bendición y va a llegar ahí la sanidad si estás siendo afectado. Y que no te mueva, que no te muevas ahí, mantente firme. Acá la esposa de Job le dice algo tremendo, si usted lo ve de alguna manera, que le dice, se lo voy a leer acá, dice, maldice a Dios y muere de una vez. Debemos de ser agradecidos en todo tiempo, como Job lo dice acá. Amén. Entonces, si en el momento de las circunstancias no tienes nada que decir, ve al Señor. La palabra del Señor dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice. Ahí en donde tú tienes la intimidad con el Señor, busca el rostro del Señor. Despójate de toda carga, de todo peso, de toda aflicción. Si llegó la enfermedad, el Señor tiene poder para hacer algo en tu vida. Y el Señor en este tiempo trae esta palabra para tu hogar, amado hermano, para que esta palabra cobre fuerza a tu corazón y de tu espíritu sea fortalecido, y que tú confieses que el Señor tiene el poder para poder obrar en tu vida. Amén. Otra instrucción: quitad los dioses. Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Verso 15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Acá Josué les dice al pueblo de Israel que dejen todas las costumbres que aprendieron en Egipto, que dejen todas las costumbres que aprendieron. Acá establece que hay un río del otro lado del río, que todo eso lo dejen. Debemos de dejar todo aquello que nosotros pudimos haber aprendido. Acá Egipto es figura del mundo. La idolatría no necesariamente solo es una ornamentación hecha de yeso, de concreto. Puede ser el trabajo, la posición que se pueda tener,
el apellido posiblemente. Tenemos que ir delante del Señor, exponernos, examinar nuestro campamento y pedirle al Señor que extirpe todo aquello que pueda estar limitando, porque aquí Josué les dice que dejen, les expone, les dicen a quién van a servir. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios sobrenatural. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Ese es al Dios al que nosotros buscamos, es al Dios al que nosotros servimos. De Él es todo, amado hermano. Y aquí Josué les dice que dejen todo aquello que aprendieron de sus padres. Y si usted recuerda en el capítulo 24, cuando iniciamos el tema ahí en el libro de Mateo, quiero decir, el Señor nos manda a nosotros a dejar la casa de nuestros padres, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos y no sabemos. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de renunciar a la vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hicieron nuestros abuelos, bisabuelos o nuestros padres. Son 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, y nosotros somos el número 15. Y debemos de pedirle al Señor que Él nos limpie de todo aquello que no le agrada al Señor. Usted recuerda, le voy a hablar un momento de David. Dice la palabra del Señor que David era el tiempo que los reyes iban a la guerra. Y David no fue a la guerra, sino él estaba en el palacio. Dice la palabra que él se sube a la terraza del palacio y ve a Betsabé bañándose. Y usted conoce de que él viene y manda a traer a Betsabé, pero yo le quiero traer algo a la memoria. Si usted ve las generaciones de David, está dentro de la genealogía de Jesús y ahí aparece Rahab. Y déjeme pensar de que esto pudo haber alcanzado a David. Y a raíz de eso él cae. Y entonces debemos de pedirle al Señor que quite toda idolatría que nosotros mismos hayamos heredado y que tal vez no sabemos que está ahí. Y debemos de pedirle al Señor que Él nos muestre la luz de la palabra. La palabra del Señor dice que es la lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra. Dice que la palabra del Señor es lámpara. Y esa lámpara debe iluminar nuestro interior. Y si usted lo ve de alguna manera, si la lámpara en nuestro interior está iluminando, la oscuridad va a empezar a disiparse de una manera de que nosotros vamos a alcanzar la estatura que el Señor tiene para nosotros. Debemos de ser definidos. Aquí Josué les dice, sirvan. ¿A quién van a servir? Hoy te pregunto, ¿a quién vas a servir en tu hogar? ¿A quién vamos a servir en nuestros hogares? Entonces, usted recuerda de Zacarías y Elizabeth. Dice la palabra de que este era un matrimonio ya avanzado en edad, pero que no podían tener hijos. Dice la palabra de que era el turno sacerdotal de Zacarías. Y él fue al servicio que le correspondía. Y sirviéndole al Señor, recibe la promesa y recibe una visitación angelical y le dan la promesa de que iba a ser padre. Y le dan la promesa del nacimiento de Juan. En el servicio puede llegar la respuesta que tú y yo estamos esperando y que ha pasado tanto tiempo tal vez y no la hemos visto. Definámonos en servirle al Dios vivo. Sirvámosle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él responderá la petición que tienes delante de Él en tu hogar. Amén. Veamos el libro de Jueces 6:23. Dice la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Verso 24. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Verso 25. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Escucha esta instrucción. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Una instrucción. Primero, antes de todo,
Gedeón edifica un altar. ¿Cómo está tu altar personal ahí en tu hogar? ¿Cómo está el altar en el hogar con los cónyuges? ¿Cómo está tu hogar? Aquí a Gedeón el Señor manda a derribar un ídolo que era de su papá, que era un Baal, y la diosa Acera. La palabra del Señor nos muestra en este tiempo del libro de los jueces que los madianitas, dice la palabra del Señor, que venían y le quitaban el grano a los israelitas. Ellos, los hebreos, venían, hacían el trabajo, porque si les quitaban el grano era porque los hebreos ya habían arado la tierra, sembrado la semilla, habían tenido el cuidado de que creciera ese fruto, que crecieran las plantas para que diera su fruto, habían recogido el fruto y lo llevaron a los lugares que correspondían para ser almacenado. Y los madianitas, ya el fruto que estaba almacenado era el que les quitaban a los israelitas. Y el Señor se le aparece a Gedeón y le da una instrucción. Debemos de derribar los altares. Si nosotros tenemos la oportunidad, todos los días debemos de bendecir a nuestros hijos. Debemos de ministrar que son hijos del Señor, que son siervos del Señor. Debemos de ministrar en nuestros hogares que Dios está con nosotros. La palabra del Señor dice en el capítulo 23 del libro de Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos de proclamarlo todos los días, porque aquí los israelitas estaban cuidando el grano que no les fuera quitado. Los devoradores están atentos, y una de las formas en las que nosotros cuidamos la provisión que el Señor envía es el diezmo. Que tú y yo diezmemos, el Señor va a reprender al devorador de la economía, de la paz, de la enfermedad, y las ventanas van a ser abiertas a nuestro favor. Eso dice la palabra del Señor. Acá a Gedeón le dice: edifica un altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar en el hogar? ¿Cómo está la comunión con los cónyuges? ¿Cómo está la comunión con tus hijos? Tus hijos saben que tú oras al Señor. Tus hijos conocen al Dios de Israel al que tú le sirves. Ellos ven en ti esa figura del hombre o mujer de Dios que busca el rostro de Dios, que se consagra, que se mantiene firme, que las circunstancias que están pasándose aún sean difíciles, tú permaneces fiel al Señor, creyendo en Él, confiando en Él, sabiendo de que tú tienes, que el Señor te tiene en tu mano, y ahí estás seguro. Gedeón fue obediente y derriba a ese Dios llamado Baal y Acera. Y a Gedeón le cambian el nombre, le dicen Jeroboal, que significa el que derriba a los Baales. Entonces el Señor tiene algo para tu vida. Amén. Otra instrucción: calafatea tu hogar. Acompáñame ahí en tu Biblia a leer el capítulo 6, verso 13 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, hoy voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí viene la instrucción: hazte un arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Voy a leerles el verso 18 del libro de Génesis. Ahí dice: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El Señor acá muestra de que en este tiempo había maldad, y el Señor llama a Noé y le dice: hazte un arca. Así como te llamaron a ti, me llamaron a mí, que nosotros debemos de estar preparándonos en el Señor todos los días, escuchando la palabra del Señor. Y el Señor le dice que va a mandar un juicio. Y usted conoce la palabra del Señor, nos muestra de que el diluvio llegó después. Pero la promesa que recibe Noé es
que él y su familia van a estar seguros. Tú y yo estamos seguros en el Señor. En este tiempo en que hemos tenido que estar mucho tiempo en casa, hemos tenido la oportunidad de conectarnos a través de los medios y ser edificados con la palabra. La palabra del Señor dice que no debemos de congregarnos, no debemos de dejar de hacerlo, porque algunos toman por costumbre no congregarse. Y aún de forma virtual, el Señor te va a enviar una respuesta ahí a la petición que tú tienes para Él. Acá a Noé le dicen, hazte un arca. Y ¿sabe qué es lo extraordinario, amado hermano? Que Noé creyó la promesa del Señor porque en ese tiempo no había llovido. Dice la palabra que venía de abajo un vapor que era el que hacía que los cultivos o la tierra se pudiera regar. Pero a Noé le creyó al Señor. Así como tú y yo estamos esperando la venida del Señor, Noé creyó en el Señor. Dice la palabra de que 100 años fueron los que Noé trabajó para hacer esa arca. Y durante esos 100 años, Noé, déjeme pensarlo, le decía a la gente que se arrepintieran, que se convirtieran, porque iba a venir un diluvio. Tu testimonio con tu esposa en tu hogar, tu caminar, puede ayudar a que otros que están allá afuera puedan llegar a los pies del Señor, compartir de las bendiciones que tú tienes del Señor. Métete en el Señor y ahí vas a estar seguro con tu hogar. Acá Noé dice la palabra de que hizo tal cual el Señor le dijo. Y cuando hablamos de calafatear, la palabra del Señor es la que te va a permitir estar cubierto. En el libro de Efesios está la armadura del Señor, que todos los días nos debemos de revestir de esa armadura. Todos los días debemos de ministrarnos la armadura del Señor. ¿Por qué? Porque debemos de estar calafateados y calafatear a nuestros hijos, rociar la sangre del Cordero en ellos todos los días, bendecirlos, desatar bendición, cubrirlos, declarar y proclamar la palabra del Señor. Noé trabajó con su familia durante 100 años y luego ellos entran al arca. Pero ¿sabes qué es lo que quiero entresacar acá? Y es muy importante. El Señor le dice, estableceré mi pacto contigo. Tú y yo tenemos pacto. La palabra del Señor dice en el capítulo 26 del libro de Mateo, cuando el Señor está ahí ministrando cena, les dice que el pacto de sangre rompe con todo pacto. Pacto de pobreza, de muerte, de enfermedad, de la muerte segunda. Cuando tú y yo tomamos la cena y participamos de la cena y rociamos de la sangre del Cordero, ahí se rompe todo pacto. Todo aquello que no nos permite alcanzar bendiciones, el Señor lo rompe por medio de su sangre. Y ese pacto Noé lo recibe y se salva. Y tú conoces lo que pasa después. Noé sale del arca y edifica un altar. Este es el tiempo, amado hermano, en que tú debes de mantenerte firme, constante, sabiendo de que tú tienes recompensa y que vas a recibir un galardón de parte del Señor. Mateo 24:37. Ve lo que dice la palabra del Señor para estos tiempos. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en el que Noé entró al arca. No comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La palabra en este pasaje compara lo que vivió Noé en aquel tiempo. Y usted y yo estamos viendo cómo el mundo cada vez convulsiona de una forma más rápida. Hay diversidad de sexos para el mundo. Se exponen leyes en los gobiernos que quieren, ya hay leyes que son legales en muchos países que van en contra de la palabra del Señor. Leíamos en el inicio del mensaje, varón y hembra los crió Dios. Ahora dicen que hay más géneros, y de todo eso debemos de estar calafateando a nuestros hijos, de estarlos bendiciendo, porque tú y yo no estamos con ellos todo el tiempo. Ellos salen a veces a la calle y van a encontrarse con cosas que el mundo ve normales y que el Señor
pues las establece como algo que va en contra de la palabra del Señor. El Señor en este tiempo nos está dando la oportunidad de estar siendo calafateados. ¿Recuerdas a Moisés? Dice la palabra de que a él lo meten en una cesta y calafatean la cesta y lo envían por el río Nilo. Y el río pues, era permeada su cesta, de que no permitió de que el agua entrara y se hundiera. En este tiempo, lo que tú le enseñes a tus hijos de parte del Señor les va a permitir estar firmes en el Señor, estar cubiertos en el Señor. Acá nosotros estamos viviendo tiempos finales, como en los días de Noé. Amado hermano, este es un tiempo final. Acompáñeme ahí en su Biblia a leer Ruth 1:1. Escuche esto, dice la palabra del Señor. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Verso 2. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Acá la palabra nos muestra de este matrimonio, de este hogar que estaba en Belén, que es casa de pan, y ellos toman la decisión de irse de la casa de pan a Moab, que era una tierra bajo maldición. Yo te pregunto a ti y yo me hago esa pregunta. ¿Nos movemos porque es la voluntad del Señor o a veces tomamos decisiones porque nosotros pensamos que son las mejores? Te hago esta pregunta porque acá había hambre en ese tiempo y ellos estaban en la casa de pan y decidieron irse de la casa donde había pan a una tierra que estaba bajo maldición. No te muevas. En este tiempo nosotros, los hijos del Señor, estamos recibiendo el pan espiritual y debemos de pedirle al Señor porque el alimento llegue todos los días a nuestro hogar. El Señor dice: el pan nuestro de hoy, dánoslo, Señor. Entonces pidámosle todos los días al Señor que ese sustento esté en nuestros hogares, que no falte el alimento espiritual, ese maná que viene del cielo te alimente, que tú lo tomes, lo prepares en tu hogar con tu esposa, con tus hijos, te alimentes de él y ahí van a venir las respuestas de parte del Señor, ahí van a venir las estrategias de parte del Señor, ahí van a venir lo que debes de hacer y cómo vas a caminar. Acá más adelante la palabra del Señor nos muestra de que muere primero Elimelec y después mueren Malón y Kelión. Salieron de la casa de pan como familia y regresa solo Noemí. Nos movemos a veces y nos podemos mover por una situación que es pasajera y esa situación pasajera puede tener una consecuencia irreversible, porque acá este matrimonio, este hogar fue desbaratado de una vez. En este tiempo el Señor tiene provisión para los hijos. Dice la palabra del Señor que José administró durante el tiempo de hambre y el tiempo de abundancia en Egipto, y en todo tiempo José tuvo grano. Cuando tuvo abundancia, si la estás viviendo, administrala, disfrútala. Y cuando vengan tiempos que no estén tan abundantes los graneros o tan llenos, vas a tener de esa abundancia bien administrada. El Señor nos permite ver, este es un ejemplo que nosotros debemos de tomar en nuestros hogares. No nos debemos de mover, sino debemos de exponer delante del Señor, ahí con tu pastor, con nuestros pastores, hablarles de lo que nosotros consideramos que vamos a hacer, pedir un consejo.
Cuando tú te acercas con el ministro, es como cuando tú vas al médico o yo voy al médico. Tú le expones lo que puede estarte afectando y el médico te da una prescripción para que tú la lleves a cabo. Igual el ministro solo es una referencia, el ministro es el ángel de las iglesias, dice el libro de Apocalipsis, que tiene la revelación de parte del Señor, la sabiduría de parte del Señor, es el atalaya y él te va a dar un consejo, no te muevas. Acá ellos todos murieron a excepción de Noemí. Vean, aquí siempre hablando en el libro de Ruth capítulo 2 verso 8, aquí ya regresó Noemí y regresa con Ruth. Dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Verso 9, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Acá la instrucción es, no vayas a espigar a otro campo y tampoco pases, dice, de aquí. O sea, le da un punto de referencia como tal en donde ella ya no puede pasar. Y le dicen, espiga aquí quédate. Aquí, ahí estás seguro. En el Señor estamos seguros. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te muevas. El Señor tiene el control de tu hogar, el Señor tiene el control de tu vida, el Señor tiene planes de bendición para tu vida. El Señor ahí donde tú estás va a llevar la provisión. Ahí donde tú estás va a llevar la restauración del hogar. Ahí donde tú estás viviendo lo que estás viviendo, el Señor tiene un propósito para tu vida. Dispón tu corazón, entrégale tu condición, despójate de todo aquello que no te permite tal vez alcanzar esas bendiciones. El Señor tiene un propósito para tu vida. La palabra del Señor aquí nos muestra de que Booz recibe, Ruth haya gracia delante de Booz. Pidámosle al Señor encontrar gracia y desprender virtud de Él. Así como aquella mujer que viene y toca el borde de su manto, ella sabía que solo con tocar el borde del manto del Señor ella iba a recibir el milagro de la sanidad que ella estaba buscando. Pidámosle al Señor, busquemos el rostro del Señor. Llenémonos del Señor, busquemos la presencia del Señor. Ahí vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos, la restauración que estamos buscando, la respuesta a nuestra petición. Acá con esto estamos terminando. Aquí hay un pequeño resumen. Dice, vimos, deja la casa de tu padre, Mateo 19:4 y Génesis 12:1. ¿Cómo es el trato en el hogar? Primera de Samuel 25:2 y Job 2:9. Debemos de quitar la idolatría. Josué 24:14, definido él y le dice, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Proclámalo. Jueces 6:23 al 25. Calafatea tu hogar con la palabra todos los días. Génesis 6:13 y Mateo 24:37. Rocía la sangre del cordero y mantente firme. En Ruth 1:1 vimos cómo Malón y Noemí determinan irse con sus hijos y regresa solo Noemí. Y ella regresa con Ruth, pero ya no regresaron los varones. Ya ellos murieron en Moab, que era tierra de maldición. Y con este pasaje quisiera orar. Hechos 2:2. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Nosotros en este tiempo debemos anhelar que la llenura y esta visitación esté en nuestros hogares. Hogar significa hoguera. Que el fuego del Señor y ese hogar, que ese es un huerto cerrado, esté bendecido. Que el fuego del poder del Espíritu Santo llegue ahí en donde tú estás y ese fuego consuma todo aquello que el Señor no le agrada al Señor. Con esto quisiera ministrar esta palabra en tu hogar. Quisiera que tú me acompañaras ahí y cerraras tus ojos
Déjame bendecirte y que el Señor nos llene del poder del Espíritu Santo y que podamos seguir recibiendo la instrucción a la luz de la palabra y que con la llenura y el amor del Señor y el Espíritu Santo en nosotros podamos alcanzar la estatura y la plenitud en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Yo en este momento, Padre Santo, vengo delante de tu presencia como un hombre bajo autoridad. Bendigo los hogares de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Que tú, Padre amado, restaures, restituyas, bendigas los hogares, Padre Santo. Que el poder de tu Espíritu Santo llegue a cada corazón. Ahí donde hay, Padre Santo, enfermedad, yo envío palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Si tú, Padre amado, has permitido que lleguen a nuestros hogares circunstancias, es para que nosotros podamos depender de ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo visite los hogares de mis hermanos, que visite mi hogar, que visite nuestros hogares, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo, Señor amado, y que en este tiempo nosotros podamos testificar de la gloria de Dios, de tu señorío y de las maravillas que tú has hecho en nosotros por medio de tu poder y de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo, mi hermano.